Hola familia hermosa, hoy vamos a hacer una receta rica, barata y súper nutritiva con poquísimos ingredientes y que va a quedar genial. Vamos a hacer cazuela de pollo, así que vamos a la cocina. Bueno familia divina, ahora vamos con los ingredientes. Van a ver que esta receta, aparte de ser muy nutritiva, es súper barata. Esto debe ser lo más caro, que es la panceta ahumada, que lo pueden obviar. Miren lo que es esta tirita, es una hermosura. Yo le pongo a todo lo que sea estofado y tuco esta panceta. Va a llevar simplemente un boñatito de zanahoria, una papa, ajo puerro, un pedacito, esto no lo vamos a usar todo, medio morrón o pimiento como le digan en su país, y un dientito de ajo, media pechuga de pollo o media suprema como le digan en su país. Y yo me voy a dar un gustito especial, que le voy a poner una patita de chorizo colorado. Miren lo que es esta belleza. Va a llevar también pulpa de tomate. Y esto es, bueno, a gusto personal yo le voy a poner poroto de manteca, pero ustedes le pueden poner cualquier cosa que les guste para sustituirlo. Así que nosotros poroto de manteca. Vamos a comenzar con la preparación. Ahí fue la cebollita. Si ven que no la corto tan finita como siempre, es porque vamos a hacerlo en modo campo, modo más rústico. Ahora vamos con el pimiento o el morrón. Ahí tenemos el morrón y la cebolla. Va a ir todo junto porque esto se va a ir a sofritar, a caramelizar en el sartén. Vamos a cortar un pedacito de ajo puerro, no todo. Ahí está el ajo puerro. Ustedes no se imaginan el sabor que le va a dar este ajo puerro a la cazuelita de pollo. Ahora vamos con la pancetita, que esta se va a sofritar con la cebolla, el morrón y el ajo puerro. En esta ocasión no la vamos a cortar muy finita porque se tiene que notar en la cazuela. Miren lo que es esta maravilla. Control de calidad. Esta panceta se va a sofritar con la verdura, va a alargar sus juguitos, su grasita, y le va a impregnar un sabor a la cazuela de pollo que va a estar impresionante. Vamos a cortar ahora el choricito colorado. A mí me gusta cortarlo en rodajas bien finitas. Acá tenemos el chorizo colorado. Este lo vamos a agregar después que esté sofrito la verdura y la panceta. Se la vamos a agregar y después vamos a agregar el pollo. Vamos a cortar el pollo. Vamos a sacarle el excedente de grasa. Con mucho cuidado. Y ahí tenemos los tres churrasquitos de pollo. ¿Ven cómo lo vamos a cortar? En tiritas, como si fuera matambre o si fuera mondongo. No sé si conocen el corte. Vamos a cortarlo así. Me olvidaba el diente de ajo. Esto va para la verdura. Esto se pone después. Si ven que le sale esto verde, quítenselo porque le da un saborcito amargo. Hay que quitárselo. Es fácil, ¿ven? Se lo quitan. Ahí va el otro. ¿Ven? Esto lo quitamos. ¿Qué nos falta ahora, familia? La papa y el boñato. Boñato zanahoria. Vamos a cortarlos en cubitos. Bueno, familia, y ahí ya tenemos la papa y el boñato. Así que ya tenemos todo listo para ir a la cocina. Tenemos la verdura y la panceta para ir a sofritar. Ya tenemos el pollito y el chorizo colorado también para la cocina. Y nuestra verdura fuerte, que va a ser la papa y el boñato. Así que ahora lo que vamos a hacer es irnos a la cocina. Bueno familia, vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Pero apenitas, porque la idea es que la panceta va a alargar su grasita, su juguito, y con eso ya va a ser suficiente para que no se pegue la verdura.
el sonido ya lo dice todo, ¿no? Vamos a agregar un poquito de sal para que la cebolla alargue el agua. Un poquito de pimienta blanca. Y yo le pongo siempre un poquito de ají molido. Y ahí vamos mezclando hasta que se vaya reduciendo. Si yo les pudiera transmitir el aroma que sale de acá, no se hacen una idea. Le voy a agregar un poquito de vino tinto. Bueno, vamos a agregar el choricito colorado. Que se mezclen los sabores. Esto, cada ingrediente va a ir largando su saborcito. Y es una amalgama, una explosión. Cuando salga esta cazuelita, ideal si hace frío. Acá en Uruguay, por ejemplo, ahora tenemos mucho frío. Esta cazuelita es espectacular para un clima como el que tenemos ahora. Pero si estás en verano, estás yendo desde España o de otro lugar, guardate la receta porque te va a servir en un futuro, te lo aseguro. Aparte, sencilla, rápida, limpia, pocos ingredientes y fácil de hacer, muy nutritiva. Vamos agregando el pollito, un poquito de sal al pollo. El aroma que sale de acá y mezclamos. Vamos con la pulpa de tomate. Vamos a agregarle un poquito de azúcar para cortarle la acidez al tomate. Y ahora que ya esté hirviendo, vamos a agregar las papas. Los boñatitos. Ahora vamos a cocinar a fuego lento hasta que las papas se cocinen. Ese va a ser el detonante. Y cuando las papitas y los boñatos ya estén listos, lo demás va a estar genial. Así que ya tendríamos nuestra super cazuelita económica, rica, saludable y nutritiva en un ratito nada más. Bueno, gente, mientras esperamos, vamos a tomarnos un vinito. No voy a ser tan hereje de tomar cerveza. Esto se acompaña con un buen tintillo, gente. Salud. Y vos te estarás preguntando, Yamandú, ¿lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. Hacer tu sacrilegio del codito. Bueno, mirá lo que es esto, papá. A la bodega. Bueno, la última. Bueno, familia hermosa, ya está casi listo. Lo que yo le voy a agregar ahora es el poroto manteca. Si a ustedes les gusta otra cosa, pueden agregarle lo que quieran, lentejas, lo que a ustedes más les guste. A mí me gusta este poroto de manteca, que siempre me encantó en estos platos, así que bueno. Bueno, familia, ya estamos preparados. Vamos a retirar esto. Miren qué pinta que tiene. Es fabuloso. Así que nada, al plato. Bueno, familia, llegó el momento. Miren lo que es esta maravilla. No se puede creer. Un lujo, la verdad. Miren lo que es esta cazuela. Para un día de frío como el de hoy.
Miren lo que es esto. Campera. No se imaginan lo que quedó esto, familia. Un lujo. Este sabor se merece un brindis, familia. Un lujo. Si el video te gustó, te pido que me regales un like, suscríbete al canal y como siempre te digo, nos estamos viendo en el próximo video de la cocina de Yamandú. Hasta la vuelta. Chau, chau. No puedo dejar de comer esto.